para empezar la clase de hoy, discutimos ya o conocimos ya en las últimas clases los principios procesales para la aplicación de la ley de amparo, los principios sobre los horarios, sobre cómo se diligencian las actuaciones, el mecanismo de las notificaciones y cómo debe de tramitarse por parte de los órganos jurisdiccionales. No vamos a entrar en detalle de todo este trámite, porque lo vamos a ir viendo paso por paso, así como hicimos la semana pasada, empezando por la presentación del proceso de amparo. Hablamos que tenemos que tener inicialmente una claridad sobre cuál es el acto que nos está causando agravio, cuál es la resolución que nos causa agravio o cuál es la inacción, la omisión por parte del ente estatal o, en todo caso, de la persona de la institución que nos está causando agravio. Verificar si está contenido dentro de los presupuestos que señala la ley de la materia, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad en cuanto a los casos de procedencia, que están contenidos en el artículo 10, y analizar, pues, para que se cumplan los presupuestos procesales, tanto la definitividad como la temporalidad. Conversamos también en la última clase sobre estos principios, que son los presupuestos procesales de viabilidad. Y en cuanto al planteamiento del proceso de amparo, ¿quiénes son los sujetos procesales en este trámite? El sujeto activo, que va a ser el solicitante, que deberá, en este caso, hacerse análisis sobre su legitimación activa. El sujeto pasivo, que será la autoridad denunciada, y nos sirve obviamente toda esta determinación en el escrito de interposición para que podamos analizar esta legitimación pasiva. Todo esto tiene que ir unido, ¿verdad? El sujeto que está planteándolo, el sujeto en contra de quien lo está planteando, así como la intervención que tendrá esto de conformidad con el artículo 35 de esta ley, el Ministerio Público y los terceros interesados. Así que es fundamental que entendamos quiénes son los intervinientes o intervinientes en un proceso de amparo y de qué se trata la intervención de cada uno de ellos también en este trámite procesal. Una vez tenemos ya definido nosotros cuál es el acto que se está reclamando, ante qué autoridad es a la que voy a reclamar, el presupuesto cumplido de la definitividad, y agoteo todos los mecanismos en la jurisdicción ordinaria para reclamar este acto, y además también ya tengo en este caso contemplada la temporalidad para la interposición del amparo, pues no nos queda más que entender a cabalidad cómo es que hago el pensamiento del amparo. Lo que se presenta en este caso es una demanda o petición de amparo, que ya la semana pasada creo que Jamie nos hizo favor de leer esta definición, que está contenida en el artículo 21 de la ley de amparo. Advertimos algunas notas importantes en cuanto a la interposición en el caso de que tengamos personas notoriamente pobres o ignorantes que no conozcan del detalle de este proceso, o los menores de edad e incapacitados que en este caso pueden hacerlo de manera verbal. También conversamos que esto en todo caso se realiza a través de la figura del Procurador de Derechos Humanos. Son ellos los que, al menos en todos los casos que yo he visto, auxilian en este tipo de amparos. Creo que uno de los puntos más interesantes, o tal vez uno de los puntos en los que más me gustaría recalcarles y enfatizarles, porque no solo es el inicio en la tramitación, sino que es de los temas que causan más problema en la definición, es la designación del tribunal ante el cual se presenta el proceso de amparo. Si todos podemos revisar los requisitos para el diseño de la demanda, que están contenidos en el artículo 21. Vamos a ir analizando tanto los que están contenidos en el artículo 21 como los que se encuentran disposición complementaria, contenidos en el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad en el artículo 11. Perdón, no es en el artículo 11, ahora le doy el detalle
del artículo en donde tenemos el planteamiento, los requisitos para el planteamiento de amparo. Es en el artículo 10, en el 11 tenemos el de las inconstitucionalidades. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante la designación del tribunal? Y para poder ir avanzando en el desarrollo de todo el esquema que debe de tener este memorial de interposición de la demanda de amparo, pues principalmente porque tenemos que tener clara la competencia. Entonces, por favor, la verificación del cumplimiento o del análisis detallado de la competencia que está señalada en el artículo 11, 12, 13 y 14 de la ley de amparo. Primero analizamos quién es la autoridad impugnada y dependiendo de cuál es esta autoridad, ahí vamos a verificar cuál es el órgano jurisdiccional que es competente. Yo creo que problema para entender la competencia del artículo 11 y 12, pues no existe, porque en realidad estamos hablando de la Corte de Constitucionalidad, que solamente tiene competencia en 3 tipos de procesos de amparo, y pues con el tema de la Corte Suprema de Justicia estamos hablando de un ente único que no advertirá mayor controversia. Yo creo que el punto importante a partir de el artículo 13 y 14, es que estemos claros en razón de la materia y en razón del territorio. Insisto, si nosotros discutimos sobre la competencia de la Corte Suprema de Justicia, pues ella conoce de todos los del Tribunal Supremo Electoral, ministros de Estado, viceministros, todos los amparos que se planteen contra cualquiera de las salas de las Cortes de Apelaciones, Cortes Marciales, Tribunales de Segunda Instancia de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo, del Procurador General de la Nación, del Procurador de Derechos Humanos, Junta Monetaria, embajadores o jefes de misiones diplomáticas guatemaltecos acreditados en el extranjero y del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Aquí no vamos a tener tanto problema para definir cuál es la materia, ni cuál es el territorio. Porque, insisto, ya sabemos, tenemos solamente una Corte Suprema de Justicia y el único tema acá será determinar si el planteamiento de este recurso de amparo es de estas autoridades impugnadas, que es de las que les acabo de leer. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros entendamos en este tema, no sé si se está corriendo ahí la presentación. Sí, que verifiquemos las reglas de la competencia y que verifiquemos además los casos en donde existe una duda de competencia. Y fíjense, el énfasis que estamos dando solo al primero de los literales del memorial para la interposición de la demanda de amparo. Entonces, recalcarles, ustedes van a tener, dicho sea de paso, también esta presentación para que vayamos viendo ese orden. Las reglas de competencia. En el artículo 11 de la ley de amparo, ¿cuál es la competencia de la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué amparos, por favor? El que quiera decirlo, conoce la Corte de Constitucionalidad en única instancia porque no advierte apelación. Que conste que ahí tienen la ley, ¿verdad? Espero. Bueno, pues el artículo nos refiere a que solo conoce los amparos en contra de la Corte del Congreso de la República, perdón, de la Corte Suprema de Justicia y del presidente y vicepresidente de la República. Así es. Únicamente del Congreso de la República, de la Corte Suprema de Justicia y del presidente y del vicepresidente de la República. Como no hay quien conozca, aunque no le guste ahí a Lidia, creo que fue la que no muy le gustó este tema, no existe ningún tribunal sobre la Corte de Constitucionalidad, es por esa razón que no existe alzada. Y es por esa razón que el artículo 11 nos dice que estos amparos, la Corte de Constitucionalidad los conoce en única instancia. No se advierte la figura de la apelación para este tipo de amparos. Luego, vamos al artículo 12. ¿Qué amparos conoce la Corte Suprema de Justicia? Pues yo ya les leí a ustedes el catálogo que tiene el artículo 12 sobre qué autoridades impugnadas o el planteamiento sobre estas autoridades impugnadas
se presenta ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente se presenta ante la Corte, pero la Cámara que se hace cargo de llevar el diligenciamiento del amparo es la Cámara de Amparos y Antejuicios. Viene a tener un poquito de complejidad cuando nos vamos al artículo 13, que nos señala cuál es la competencia de la Corte de Apelaciones. ¿Y por qué a partir de acá yo creo que es donde tenemos que hacer un poquito de detalle? Porque tenemos salas de la Corte de Apelaciones en todo el territorio nacional y tenemos también juzgados de primera instancia en todo el territorio nacional. Entonces ahí es donde tenemos que tener un poquito más de cuidado. ¿Quién lee la competencia de las salas de la Corte de Apelaciones? En el artículo 13, por favor. Buenas noches, licenciada. Con mucho gusto. Buenas noches. Artículo 13, competencias de la Corte de Apelaciones. Las salas de la Corte de Apelaciones del orden común en sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que se interpongan contra A. Los viceministros de Estado y los directores generales. B. Los funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozcan en primera instancia. C. Los alcaldes y corporaciones municipales de las cabeceras departamentales. D. El jefe de la Contraloría General de Cuentas. E. Los gerentes, jefes o presidentes de las entidades descentralizadas o autónomas del Estado, o sus cuerpos directivos, consejos o juntas receptoras de toda clase. F. Juntas rectoras. Rectoras. No receptoras. Perdón, rectoras de toda clase. F. El director general de registro de ciudadanos. G. Las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales. H. Las asambleas generales y órganos en dirección de los partidos políticos. Y los cónsules o encargados de consulados guatemaltecos en el extranjero. J. Los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural y los gobernadores. ¿Por qué les hablo del detenimiento que tenemos que tener a partir del artículo 13 y ahora vamos a ver del artículo 14? Porque, por ejemplo, si yo voy a plantear un amparo contra el viceministro de Ambiente de Petén, ustedes saben que el ministerio, creo que es el MAGA, el que tiene un viceministerio específico en Petén. La ley lo que nos dice es que va a conocer el órgano competente de la jurisdicción, es decir, la del territorio, la de la jurisdicción territorial, en donde está el ente en contra de quien estoy planteando el proceso de amparo. Estamos hablando, por ejemplo, de un viceministerio que no tiene un lugar específico o una sede específica en el interior del país, y de hecho todos los viceministerios tienen sus sedes en la capital, entonces los recursos de amparo se tienen que presentar ante las salas de la Corte de Apelaciones de ese territorio. Estamos hablando, por ejemplo, en el 13, literal C, que habla alcaldes y corporaciones municipales. Ojo, está hablando de la cabecera departamental. Entonces nos vamos a la sala que tiene competencia para la cabecera departamental, en donde se encuentra ese alcalde o esa corporación municipal en contra de la cual voy a interponer este recurso de amparo. Leamos por favor el artículo 14 de la competencia de los jueces de primera instancia. El que quiera leerlo, por favor. Ok. Competencia de los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia del orden común en sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que se interpongan en contra de A. Los administradores de rentas. B. Los jueces menores. C. Los jefes y demás empleados de policía. D. Los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidos en el artículo anterior. E. Los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo no especificados en los artículos anteriores. Y F. Las entidades de derecho privado. Okay. Entonces, insisto, es bien importante que ustedes analicen primero quién es la autoridad a la que ustedes van a recurrir en este proceso de amparo y con esto determinar
cuál es la competencia. En el tema, tal vez yo les diría, en donde he visto un poquito más de duda, estoy con usted, güey, es en el tema de los alcaldes, porque hay dos clasificaciones. Los alcaldes de las cabeceras departamentales, que ellos sí se van a la sala, y los alcaldes que no están comprendidos, dice en el artículo anterior, que son obviamente los de las cabeceras, porque entonces en el caso de ellos conocen los jueces de primera instancia. ¿Sí, Edwin? Sí, licenciada, con una consulta en la literal A, donde dicen los administradores de rentas, Ya no hay. en este caso serían todos los La SAT. jefes regionales de las delegaciones de la SAT. Así es. Y yo me iría a la E, ¿verdad? Porque ahora lo que dice es los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo que no estén especificados. Porque esto se dio después, ya. Recuérdense la fecha de la emisión de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Fue antes de que se hiciera esta escisión del tema de los impuestos. Sí, o sea, la Dirección General de Rentas Internas, que formaba parte del Ministerio de Finanzas Públicas, se convierte con esto en un ente autónomo, un ente descentralizado en este caso, que lleva a cabo todo el tema de la recaudación de impuestos, ¿verdad? Ahora bien, también pueden darse casos en donde de pronto existe una duda de quién tiene que ser el órgano competente para conocer de estos procesos de amparo, y eso es lo que vamos a ver ahora. Que tengan la claridad que los tribunales menores no tienen competencia para conocimiento de amparo. Empezamos con los tribunales o juzgados de primera instancia, ¿sí? Por aquello que digamos, los juzgados de paz, no. Muchos de lo que se acostumbra de pronto por los plazos, porque recuérdense que en materia de amparo todos los días y todas las horas son hábiles, y los conteos de los plazos que les otorga el órgano extraordinario en competencia de amparo, pues se tienen que cumplir a la hora que se señala y sin mayor dilación. Pues lo que se acostumbra generalmente cuando el juzgado de primera instancia ya cerró o la Corte de Apelaciones ya cerró, pero aún estamos dentro del plazo legal para plantear nuestros escritos, es presentarlo en estos juzgados menores, ellos le ponen el sello y luego lo envían. Ahora, eventualmente pueden haber circunstancias en donde se generen ciertas dudas, ¿verdad? Por eso les decía, sí, los tribunales menores o los juzgados menores, juzgados de paz, Daniela, no tienen competencia para conocer de los procesos de amparo. Vamos a tener casos en donde va a existir duda de la competencia de los órganos jurisdiccionales. Hay cuestiones particulares. Hay casos en donde, por ejemplo, en un mismo memorial se plantean amparos contra varias entidades o contra varias autoridades. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Hay un principio que se llama el principio de atracción o del fuero de atracción, en donde quien conoce del proceso de amparo es el órgano jurisdiccional que tiene competencia para conocer de la autoridad con mayor jerarquía. ¿Ya? Entonces son casos muy particulares porque en principio lo que se debe analizar es si en efecto procede o no procede el amparo para todas estas autoridades al mismo tiempo y si se puede diligenciar al mismo tiempo. Yo les contaba el otro día un caso muy particular que se presenta ante la Corte de Constitucionalidad por el ejecutor de un proyecto de infraestructura, donde se queja del presidente de la República, luego se queja del ministro de Gobernación, luego del director general de la Policía Nacional Civil y luego del jefe de una subestación de la Policía Nacional Civil. Entonces, el principio es que se atrae o que toma esta jurisdicción en materia constitucional por la atracción el órgano de mayor jerarquía. Entonces, obviamente, la Corte de Constitucionalidad lo que realiza es el trámite inicial de este proceso de amparo. Pero al tener ya el informe de las entidades, si determina que, si bien es cierto, se puede diligenciar el amparo, pero que este no debió de haberse interpuesto en contra o del presidente
o del ministro, ahí se tiene que determinar en qué punto de esa jerarquía debe de conocerse el proceso de amparo. Entonces envía ese expediente hacia el órgano jurisdiccional que tiene que seguir conociendo. Diciéndoles, mire, sí, en efecto, usted puede interponer un proceso de amparo, pero en este caso no puede ser la autoridad recurrida el presidente de la República. Porque acá esto se da por delegación, la gestión pública, el poder público que se le otorga al organismo ejecutivo, se encuentra disperso en los distintos ministerios. De hecho, el presidente de la República, si bien gira instrucciones hacia los ministros, quienes tienen la rectoría de la materia son los ministros, y ellos son los que tienen esta responsabilidad directa a todas sus direcciones y a todas estas instituciones que se encuentran inmersas dentro de estos ministerios. Aquí es una competencia ampliada y se hace por un fuero de atracción. Atrae en competencia ampliada el órgano de mayor jerarquía porque en contra de quien se está planteando, pues es el superior. Por eso es que se atrae, la competencia se amplía porque yo atraigo ese expediente, pero es básicamente para hacer análisis. Habrán casos de pronto en donde sí se pueden plantear estas acciones para todo este juego de autoridades y entonces va a diligenciar ese proceso de amparo el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía. Ese es el principio particular que rige acá cuando tenemos un proceso de amparo en donde, en efecto, se está planteando esta reclamación por varias o en contra de varias autoridades. Ahora, veamos, ¿y quién tiene por ahí su ley para que pueda leer el artículo 15 en el párrafo 2? El artículo 15 de la ley de amparo. Párrafo 2. Por favor, Lidia. Muy bien, muy buenas noches, licenciada. Artículo 15 en su párrafo 2. Cuando la competencia no estuviere claramente establecida, la Corte de Constitucionalidad determinará, sin formar artículo, el tribunal que deba conocer. En este caso, el tribunal ante el que se hubiere promovido el amparo, si dudare de su competencia de oficio o de solicitud de parte, se dirigirá a la Corte de Constitucionalidad dentro de las 4 horas siguientes a la interposición, indicando la autoridad impugnada y la duda de la competencia de ese tribunal. La Corte de Constitucionalidad resolverá dentro de 24 horas y comunicará lo resuelto en forma más rápida. Lo actuado por el tribunal original conservará su validez. En temas de cualquier duda, en cuanto a la competencia que tienen los órganos jurisdiccionales, quien resuelve es siempre la Corte de Constitucionalidad. Y aquí es interesante porque acuérdense que estamos hablando de una garantía constitucional. Entonces, si en efecto se determina que el órgano jurisdiccional que está conociendo de este proceso no tenía competencia, pues la Corte emite un decreto que resuelve indicando que en efecto no es este órgano jurisdiccional el que tenía la competencia y señalando cuál es el competente, pero eso no le resta validez a todo aquello que ya haya diligenciado en el trámite este órgano jurisdiccional. Hay casos interesantes en donde los órganos jurisdiccionales no envían a consulta a la Corte de Constitucionalidad su competencia. Ellos simple y sencillamente no consideran tener dudas sobre su competencia. Y son las partes quienes lo advierten, quienes dicen, no, un momento, pero aquí se está conociendo de un proceso de amparo que están interponiendo en contra mío, por ejemplo, si es la autoridad reclamada, y no es en esa jurisdicción, no es en ese territorio, por razón del territorio, esta competencia territorial, entonces se presentan ocursos ante la Corte de Constitucionalidad para que se resuelva y se establezca si en efecto este órgano jurisdiccional que no se daba por enterado que no era el competente, le diga si tiene o no competencia para seguir conociendo de este proceso de amparo. Yo creo que aquí pues ya leyó esta parte Lilia sobre este principio, entonces es, insisto, la Corte de Constitucionalidad la que resuelve este tema. Cuando tenemos duda en la competencia de los órganos jurisdiccionales y hay un juzgado
que considera que no es el competente, puede de entrada, en los casos que vimos en la presentación anterior, la primera anterior, se envía directamente a la Corte de Constitucionalidad porque tengo duda. Y lo que le digo es, Corte, yo todavía no estoy seguro si soy yo quien lo debe de conocer. Pero si hay casos en donde efectivamente el tribunal sabe que esa no es su competencia, no tiene una duda, sino que ya sabe a dónde enviarlo, pues lo puede enviar también a los centros de distribución que tiene el organismo judicial para que sean ellos los que hagan esa distribución. Hay que tomar en cuenta también algunas particularidades, porque si el proceso de amparo se está instaurando o se está planteando en un caso en donde ya sea la acción o la omisión de este ente público en contra del cual yo estoy planteando esta acción, tiene de por medio el riesgo a la vida de las personas, pues en este caso debe de hacer el pronunciamiento inicial, mandar a requerir los informes o los antecedentes del caso e inmediatamente después remitir estas actuaciones ante el órgano que considere que tiene que ser el competente o en todo caso para que la Corte Suprema de Justicia sea la que haga esta designación. Supongamos esto, yo recibo el planteamiento del recurso, estoy claro que no soy yo, no tengo la duda, digo, no, mire, esto no me compete a mí, le compete a una sala, o viceversa, lo recibe la sala y dice, no, no es mi competencia, le compete a un juez de primera instancia. Insisto, si tenemos un caso en donde está en riesgo la vida, pues dicto la primera resolución pidiendo los antecedentes, y incluso en esa misma resolución puedo otorgar el amparo provisional, que ya vamos a entrar un poquito en detalle en la figura del amparo provisional, y lo remito hacia el órgano que es el competente. Si este que yo considero que era el competente lo recibe y duda, pues entonces nos vamos a lo que nos acaba de leer Lidia, que es el artículo 15, párrafo segundo. Yo ya le mando a decir a la Corte de Constitucionalidad, mire, a mí me lo mandó este juzgado, diciéndome que era yo el competente, pero continúa la duda. Entonces me puede decir usted quién de los dos es, y ya lo, insisto, ya lo leo Lidia, será la Corte de Constitucionalidad la que lo determine. Cosa distinta ocurre, vamos a ver, distinta desde la perspectiva de cómo se genera esta falta de competencia, esta incompetencia, que es por razón de territorio, por razón de materia o por razón de grado. Vamos a tener casos en donde de pronto uno de los miembros de este órgano jurisdiccional, ya sea unipersonal o pluripersonal, a esto me refiero, ya sea la sala o la corte, tenga algún impedimento para conocerlo, tenga alguna excusa o estén recusados por las partes. Entonces, si hay alguna recusación planteada, porque de pronto hay familiaridad, supongámonos, imagínense ustedes, que estamos planteando un amparo contra, no sé, el alcalde de una cabecera departamental. Entonces resulta ser que lo tiene que conocer la sala jurisdiccional de esa cabecera departamental. Pero resulta ser que la presidenta de la sala o el presidente de la sala es papá del alcalde. Puede ser, eso puede ocurrir. Entonces, en este caso, hay un impedimento para que se conozca de este amparo. Puede ser incluso que no sea un familiar, sino que tienen alguna causal, no sé, alguna enemistad que pueda tener algún tipo de, no sé, un problema de conflicto de interés por parte de quien tenga que resolver. Entonces, el titular de esta sala se tendría que excusar si lo hizo antes de, o en todo caso, quien plantea el recurso puede plantear la recusación por los mismos motivos. Entonces acá ya estamos saliendo de la discusión de si es competente por razón de territorio, por razón de grado o por razón de la materia. Nos estamos siguiendo básicamente a una circunstancia que ocurre interpartes, entre quien está conociendo como tribunal jurisdiccional y quien está planteando este proceso, o los que vayan a formar parte dentro de este proceso. Entonces aquí obviamente
igual el tribunal, porque estamos hablando de garantías constitucionales, va a dictar las resoluciones de urgencia y luego, razonando la causal, ya sea el impedimento, ya sea la excusa, o si se acepta o no la recusación, para que entonces lo conozca. Si hablamos de salas, generalmente se mandan a integrar con los órganos, con los magistrados suplentes. Y cuando hablamos de juzgados unipersonales y en jurisdicciones en donde hay más juzgados de igual jerarquía, pues entonces se le envía al juzgado homólogo dentro de esa jurisdicción. Planteémonos, si planteamos un recurso de amparo en el departamento de Guatemala y es un amparo de competencia por razón de la materia ante un juzgado del orden civil, y no sé, se designa el juzgado quinto de primera instancia civil, y resulta ser que este juez tiene un motivo, un impedimento, entonces él puede realizar las primeras diligencias, las que no admitan dilación, y remitirlos a un juzgado igual de primera instancia que no vaya a tener este impedimento. No sé si tenemos alguna duda hasta acá. Ok. Entonces, estos son los casos particulares en cuanto a impedimentos, excusas o recusaciones en cuanto a la competencia de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué es lo importante en razón del territorio y la materia? Pues ya se los dije, en tema del territorio es básicamente que atendamos a la ubicación geográfica en donde se encuentra la autoridad impugnada. Ese es el lugar en donde tendremos que presentar, por razón de competencia, el proceso de amparo, en donde tiene su domicilio o sede física la autoridad denunciada o autoridad impugnada. Bueno, y ahora veamos cuál sería en razón de la materia. Pues obviamente si son asuntos de índole judicial, la competencia generalmente la va a tener pues por la ley rectora de esa competencia judicial, la estructura de estos órganos específicamente en esa materia. Vamos a ver, si nosotros estamos impugnando lo resuelto por un juez de primera instancia civil y la ley nos dice que los amparos contra los jueces menores se conocen en los juzgados de primera instancia, pues entonces vamos a presentarlo ante un juez por razón de la materia civil. Si lo que nosotros vamos a plantear es un amparo en contra de un juez de primera instancia penal, lo vamos a plantear ante una sala penal. Entonces, eso es básicamente que entendamos que este tema en cuanto a la competencia va a tener relación directa con la materia. Igual si hubiera duda por este tema, va a ser la Corte de Constitucionalidad la que va a determinar a quién le toca. Y en razón de jerarquía, aquí hay una particularidad, porque si nosotros planteamos el proceso de amparo, ya entendimos en cuanto al territorio, entendimos en cuanto a la materia, pero resulta ser que en cuanto a la materia, en la jurisdicción, en donde nosotros vamos a plantear este proceso de amparo, no hay un órgano que conozca, que tenga esa materia. Ustedes ya vieron que el mapa que está en la otra presentación que ya les envié, que no tenemos salas en todo el territorio nacional para que conozcan de todas las materias, sino que las tenemos mixtas y tampoco en todas tenemos juzgados de primera instancia. Pues entonces, si no existiera un juzgado específico de esa materia, entonces se va a plantear ante el juzgado de materia civil, siempre observando la asignación de la competencia por el territorio y por la jerarquía. Entonces aquí creo que es básicamente porque la ley de amparo también señala que en casos de vacíos acá para interpretación, pues podemos tener a lo que se señala en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, creo que la especialidad en cuanto al trámite general que tienen los juzgados en materia civil es la que los hace tener esta connotación particular en cuanto al conocimiento, en donde no tenemos juzgados de una materia específica. Bueno.
Aquí se me duerme el mouse, entonces vamos a ir corriendo. Bueno, entonces ya abordado este tema particular en cuanto a la designación del tribunal ante el cual se tiene que presentar, y siendo la hilación de los requisitos que tenemos en los artículos, en este caso, en el artículo 21 de la Ley de Amparo y en el artículo 10 del Acuerdo 1-2003 de la Corte de Constitucionalidad. Perdón, habíamos dicho que es el 2013, ahí hay un error hoy, así que para que lo vayan corrigiendo. No es el artículo, no es el Acuerdo 1-2003, sino que es 1-2013. Entonces vamos a ir viendo. En el literal B del artículo 21 se señala la indicación de los nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo representa, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones. Ya lo conversamos también, esto es fundamental para determinar la legitimación activa. ¿Quién es la persona que está interponiendo este proceso de amparo? Si se gestionará por otra persona, también se tiene que acreditar esta representación. Lo que vean en azul en este tema, en cuanto a los requisitos de la demanda, son observaciones. Lo que está en negro es lo que está contenido en el artículo. Y ojo que acá, pues lo que nosotros tenemos que señalar, si no tenemos un documento en original, podemos acompañar una copia, pero siempre hacer ver que esta copia está contenida en los registros oficiales. Si en todo caso la Corte considera que el documento no es legible o no se detalla de manera específica, ya van a ver ustedes el trámite de estos temas, puede otorgarle un plazo de 3 días al interponente del proceso de amparo para que pueda subsanarlo, porque sí es indispensable la determinación fehaciente de la legitimación activa de quien está planteando este proceso de amparo. ¿Quién lee el literal C, por favor? ¿Puedo yo, licenciado? Por favor. Dice literalmente, cuando quien promueve el amparo sea una persona jurídica, deberán indicarse sucintamente los datos relativos a su existencia y personalidad jurídica. Es preciso recordar que en estos casos debe contarse con los datos necesarios que puedan acreditar su existencia con arreglo a las leyes. Así es, ok. Démosle al D de una vez, Alan. ¿Sí? Especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien se interponga el amparo. El cumplimiento de este requisito resulta de vital importancia para determinar la procedencia del amparo. Ello, en virtud de lo considerado con la relación a la legitimación pasiva. Así es. Para nosotros es fundamental que detallen bien quién es la autoridad impugnada para que podamos definir si efectivamente existe esta legitimación pasiva. Ahora sí, Lilia, el E y el F. Muy bien. Literal E, relación de los hechos que motivan el amparo. Es decir, la determinación del marco referencial de agravios que habrá de servir de sustento al tribunal para examinar la posible procedencia de otorgar la protección constitucional instada. Literal F, indicación de las normas constitucionales o de otra índole en que descansa la petición de amparo con las demás argumentaciones y planteamientos de derecho. Así es. Yo creo que acá no hay mayor duda. Yo voy a trasladarles de los memoriales más completos que he podido ver, que se hayan presentado en cuanto a un recurso o un proceso de amparo, para que ustedes puedan ver cómo es la estructura. No es un estilo cerrado. Hay abogados que presentan tesis en lugar de memoriales o demandas, hacen estudios muy interesantes. Ustedes pueden hacer análisis de plataformas jurídicas, particularmente y definitivamente porque estamos hablando de una garantía constitucional, de la norma constitucional en relación de las normas ordinarias también, de las normas reglamentarias, todo un análisis secuencial de la estructura jurídica que consideramos que pudo haber sido vulnerada o violentada y que nos causó agravio por parte de esta autoridad. Hay quienes también hacen exposiciones sobre
doctrina y señalan qué es lo que se ha discutido en la doctrina general sobre lo que están impugnando y lo que pretenden en cumplimiento. Y también que esto es muy particular y a mí me parece un punto muy interesante que es casi como gancho salida, que es plantear análisis jurisprudencial. Es decirle a la Corte, vea, yo estoy planteando este proceso de amparo, este es el acto que estoy reclamando, esta es la autoridad en contra de quien lo estoy reclamando, esta es mi legitimación. Y en casos como estos, señores Corte, ya han resuelto de esta forma. Es muy interesante ese punto porque es el precedente del análisis. Y eso es fundamental que se haga en el escrito de interposición, porque también le podemos hacer relación al órgano jurisdiccional de si en estos casos en donde yo hago esta invocación jurisprudencial, por ejemplo, si me estoy pidiendo, se han otorgado o no los amparos provisionales. El punto de partida de todos los procesos de amparo, que obviamente es la demanda, es fundamental para que el abogado desfogue ahí toda su exposición y señale todos estos detalles que son fundamentales para que el órgano que le va a dar trámite a este proceso pueda conocer de inicio todos estos elementos que les estoy mencionando. Es muy interesante cuando ya la Corte ha resuelto de esa forma, porque pues es mucho más práctico al momento de conocer estas acciones, ¿verdad? Después, quien sigue leyendo el literal G, H, I, por favor. Si que le sigue, Dilia, o Ana. Acompañar. A ver, Augusto. Ok, gracias. Acompañar la documentación que se relacione con el caso, en original o en copia. Identificar el lugar en donde se encuentren y los nombres de las personas a quienes les consten los hechos y los lugares donde puedan ser citadas. Y precisar cualesquiera otras diligencias de carácter probatorio que conduzcan al esclarecimiento de los casos. H. Lugar y fecha. I. Firmas del solicitante y del abogado colegiado activo que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que auxilia. Miren, por favor, y este es un tema muy importante, lo vamos a ver ahora con el desarrollo del proceso. El interponente del proceso de amparo tiene que presentar toda la prueba en la cual sustenta su petición en ese memorial. Es ahí en donde dice, mire, por ejemplo, si todo subyace eminentemente en el proceso, cuando estamos impugnando, por ejemplo, dentro del trámite, y no es a una autoridad específica por un acto específico o por una omisión de acción de una autoridad del Poder Ejecutivo, por ejemplo, sino que estamos planteándolo dentro del trámite de un proceso judicial. Tenemos que detallar en dónde se encuentra todo ese expediente, si vamos a requerir todo ese expediente como elemento probatorio, o si, por ejemplo, consideramos que se tienen que presentar también, se tienen que requerir para el proceso de amparo y para entenderlo en la fase de prueba, algún tipo de certificación de algún registro, algún informe de otra entidad que tenga relación con lo que nosotros vamos a discutir en este proceso de amparo. Es este el momento en el cual se tiene que hacer todo ese detalle, para que a partir de ahí, ustedes van a ir viendo en toda la secuela que tiene este proceso de amparo, pues los terceros que intervienen y la autoridad reclamada, en el momento en el que rinda el informe, también haga lo propio, ¿verdad? Y decir desde su perspectiva cuál es la prueba que ellos consideran que se debería de diligenciar. Cada uno tiene su momento para el ofrecimiento de esta prueba. Obviamente se tienen que acompañar copias para cada una de las partes y una que es adicional para el tribunal. Yo les comento, en el tema de la Corte de Constitucionalidad, esto ya no es así. Ahora se lleva uno nada más, se lo sellan y de hecho se lo llevan de regreso, porque todo eso se queda escaneado. Ya el sistema específico en la Corte de Constitucionalidad, pues ya no se necesita de que lleven un documento escrito y todas estas copias, sino que ya esto lo hacen por un proceso
proceso digital. Si nosotros vemos en esta parte, ya aquí está corregido, es el Acuerdo 1-2013. El Acuerdo 1-2013 de la Corte lo que vino es a fortalecer de alguna manera todo este requerimiento que tenemos en cuanto a la interposición de la demanda de amparo. Entonces, si ustedes ven en el artículo 10, que pareciera que tiene la repetición de los artículos del artículo 21 de la Ley de Amparo, pues habrán algunos detallitos ahí, ¿verdad? Porque un punto particular es que quienes auxilian en los procesos de amparo tienen que demostrar que son colegiados activos. Y esto es bien importante, que pongan que son colegiados activos, su número de colegiado. Esto es uno de los temas más recurrentes para plantearle a los abogados en litigio para que subsanen, que hagan la indicación si son abogados colegiados activos y que señalen cuál es el número de colegiado de cada uno de ellos. Esto de verdad que pareciera como innecesaria la observación, pero es que les digo que pasa, pero esto es por solidaridad gremial. Cada vez que un abogado firma un escrito, tiene que sellarlo y tiene que timbrarlo. Cada una de las hojas de los documentos en donde plasma su firma, tiene que poner el timbre forense y cancelado porque nadie lo va a usar. Entonces es bien importante que si van a firmar 3 abogados, pues los 3 abogados indiquen que son colegiados activos y que están patrocinando esa acción, cuál es su número de colegiado y que timbren, cancelen y sellen todas las hojas en las cuales están firmando. Son detalles que al final si se cometiera una omisión en esto, pues se pueden subsanar, no tienen mayor complicación, pero creo que es algo tan elemental que siempre lo tenemos que tener ahí presente, ¿verdad? Se insiste mucho en el Acuerdo 1-2013 en la indicación de a quiénes debe darse la intervención como terceros interesados. Eso es fundamental, no solo por la sanidad procesal y porque comparezcan a evacuar cada una de las audiencias que se señalan en el proceso de amparo, sino porque acá lo interesante es que si en una de las etapas procesales, imagínense que ya vaya por el auto para mejor fallar, si así lo considera la Corte, o incluso ya está para emitir sentencia, se advierte que en efecto no se le dio participación a un tercero interesado, cuya participación, en este caso, era fundamental, entonces sí se generan complicaciones, porque tendría que anularse el optado hasta el momento en el cual se le debió de haber dado intervención. Y esto es bien complejo. Si nosotros estamos hablando de los procesos de amparo que se llevan en grado, así se les llama, los procesos que se llevan ante la Corte Suprema de Justicia, salas y juzgados menores, y para, creo que era Lidia, que no muy le gustaba este tema de la Corte de Constitucionalidad, de por qué hasta ahí llega este tema de discusión. La Corte de Constitucionalidad sí puede enmendar sus actuaciones, pero los juzgados menores no. Y en este caso me refiero a los juzgados que están abajo de la Corte, me refiero a los que conocen en grado el amparo, a la Corte Suprema de Justicia, a las salas de la Corte de Apelaciones y a los juzgados de primera instancia. Si ellos advierten que se cometió algún vicio en el proceso de amparo, y no un vicio que hayan generado necesariamente ellos, sino, por ejemplo, un vicio como este, que había una parte que debió haber sido advertida como un tercero interesado para que compareciera en el proceso, y esto no se concretizó, ellos pueden enviar este planteamiento ante la Corte de Constitucionalidad. Esto se les denomina errores sustanciales o errores de hecho en la actuación del trámite de amparo, para pedir la autorización a la Corte de Constitucionalidad de retrotraer ese proceso de amparo hasta el momento en el que advierten o consideran que se pudo haber violentado este proceso y darle, en este caso, la participación o la intervención a los terceros interesados. Entonces, este es un tema bien particular. Los que conocen de quienes tienen esa intervención deben
de expresarlo. Si es el interponente, pues en el momento en el que hace este planteamiento de la demanda, si es la autoridad impugnada, pues en el momento de evacuar la audiencia y señalar que se le requieren el informe o se le pide la remisión de los antecedentes, pues en el escrito en el cual lo remite, hacer ver que se le debe dar intervención como terceros interesados. Les digo, por ejemplo, en los amparos que se presentan contra la Corte Suprema de Justicia por casaciones que se presentan en los casos penales, si bien vemos ya sea al Ministerio Público, porque presenta un amparo, una casación que no le dieron trámite o que le declararon sin lugar, o vemos al sindicado, ahí hay figuras como la Procuraduría General de la Nación, está también que pudo haber sido que tuviera participación dentro del proceso penal, o en todo caso a los querellantes adhesivos, si hay actores civiles. Entonces, todos los que estuvieron involucrados en el diligenciamiento de este proceso penal debiesen de tener intervención como terceros. ¿Por qué es particular subrayar esta indicación en cuanto a los terceros? Porque en efecto, si la participación de ellos era tan importante porque los efectos de ese recurso pueden recaer sobre ellos y también causarles un agravio, ellos deben de participar en todo el proceso porque si no, nos vamos a tener que retrotraer. Y una descripción del acto reclamado especificando en detalle su contenido. Si es que lo que estamos reclamando, en efecto, es algo que conste por escrito. Ya hemos discutido esta parte. Hay muchos casos en donde el proceso de amparo se instaura o se plantea por omisiones, por falta de acción. Entonces ahí no necesariamente vamos a tener un acto que se esté reclamando, sino lo que le vamos a pedir al órgano jurisdiccional que conoce en amparo es que se genere esta acción que se está omitiendo por parte de la administración pública. Y aquí el abanico de posibilidades para el planteamiento de un proceso de amparo es bien amplio, así que tenemos que ir viendo o se tendría que hacer un análisis de caso por caso de qué es lo que yo estoy planteando en este proceso de manera específica. No sé si tenemos hasta acá alguna duda. No, licenciada, todo claro. Un punto interesante del artículo 10 del Acuerdo 1-2013 es el detalle del caso de procedencia. Eso lo encuentran ustedes en la literal I. Necesito que leamos, por favor, y es decir, a detalle, no sé quién quiera leerlo, el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que son los casos de procedencia de amparo. ¿Le apoyo yo, licenciada? Vamos, Mario. ¿Qué inciso me dijo? El artículo 10, lo vamos a ir viendo uno por uno. Ah, ok. Procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado. Toda persona tiene derecho a pedir amparo entre otros casos. Literal A, para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley. ¿Sigo, licenciada? Sí. Literal B, para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquiera otra ley. Literal C, para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional. Literal D, cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas, o bien las ejerza en forma tal
que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa. Literal E. Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. Literal F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Literal G. En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión. Y literal H. Los asuntos de los órdenes judicial y administrativo que tuvieran establecidos en la ley procedimientos y recursos por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso. Si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Quedémonos en esto. Los demás son otros casos más generales. Yo creo que para ir atendiendo ejemplos, vamos a trabajar básicamente como casos de procedencia, en algunos que vamos a discutir cuando terminemos el trámite, los de la literal F y los de la literal H, que son básicamente, los de la literal F vienen como consecuencia también de un artículo de la Ley de lo Contencioso Administrativo, cuando nosotros iniciamos un trámite administrativo y ya todo este trámite diligenció todas sus etapas y está ya en estado de resolver y no tenemos respuesta de la administración pública. Recuerden ustedes que la administración pública, una vez se ha ventilado todo el trámite y ya esté en ese momento, que es el estado de resolver, tiene 30 días máximo para que nos resuelva. Entonces, la Ley de lo Contencioso Administrativo señala que una vez vencido este plazo, yo puedo plantear un proceso de amparo para el solo efecto que la administración pública me responda. Y hay dos vertientes. Yo puedo plantear un juicio contencioso administrativo contra la administración pública porque considero que agotado el plazo que señala la Constitución y consumado el silencio administrativo, pues la respuesta es negativa a mi requerimiento. O en todo caso, para determinar qué es lo que la administración pública me debe haber dicho, pues plantear un amparo. Ese es el caso de la literal F. Y luego, que lo dice con suprema claridad el artículo, la literal H, en los casos judiciales y administrativos, si hubiese procedimientos y recursos a través de los cuales se ventiló todo el proceso y una vez agotado todo el proceso, es el principio de definitividad, pues subsiste esa amenaza, restricción o violación de los derechos que garantiza la Constitución. ¿No? Si nos ponemos a ver ejemplos de procesos de amparo de todos los casos de procedencia que tenemos en el artículo 10, no terminamos este semestre. Entonces vamos a, y por temas también de los programas que ustedes ya han visto de los otros cursos, que insisto, no tenemos los procesales, pues podamos analizar algo que sea más comprensible para todos. Pero es fundamental que tengan claro, así como el 11, 12, 13 y 14 relativos a la competencia de los órganos jurisdiccionales, que tengamos claridad también del contenido del artículo 10, que lo que contiene es los casos de procedencia para el proceso de amparo. Entonces, por favor, eso es fundamental. Aquí hay otra cuestión y es el detalle preciso de cuáles son los efectos
de la protección constitucional que se pretende. Ya van a ver ustedes ahora que empiecen a ver los procesales específicos en cada materia y pasen específicamente a la materia recursiva. Hay elementos que son fundamentales, tanto en los procesos que se ventilan de manera normal, como las apelaciones que tenemos de las resoluciones que se dan en estos procesos. Y uno de los errores más recurrentes es el no darle esta claridad al órgano jurisdiccional. Es cierto, y es un principio que el juez conoce el derecho y el juez advierte en el planteamiento que ustedes hacen el derecho, también lo es que los interponentes en cualquiera de las fases, en cualquiera de las etapas y en cualquiera de las materias deben de plantear con claridad sus plataformas fácticas, a eso que me refiero, a las plataformas de los hechos y a las plataformas jurídicas, cuáles son los puntos de derecho en los cuales sustentan sus argumentaciones. Si yo tengo estos hechos y estos hechos los sustento en estas normas, en conjunción, ¿qué es lo que yo pretendo que me resuelva ese órgano jurisdiccional? Porque esa va a ser la vía, ese va a ser el canal en el que yo quiero llevar esta secuela procesal, y es esa la resolución que yo busco de este órgano jurisdiccional. Entonces, esto tampoco lo podemos alejar en un proceso de amparo. Es importante que yo le diga al órgano jurisdiccional cuál es el efecto que yo pretendo que se le dé a esta protección constitucional. Y en estos casos en particular, ojo que aquí estamos hablando básicamente de la demanda, o sea, estamos del lado del peticionario, de aquel que se considera agraviado o violentado, ya sea por esta resolución, por esta actividad o por esta inactividad de la autoridad recurrida. Ese es el nombre que se le da incluso en los escritos de interposición de las demandas de amparo. Pero algo que también es fundamental es que le planteemos al órgano jurisdiccional si queremos o no, y yo le diría que en el 100% de los casos, se plantea esto, que se otorgue el amparo provisional. No solo cuáles son los efectos que yo pretendo en la sentencia, en toda la resolución que se va a dar del proceso completo, sino por lo inmediato que es esta resolución, que el acto que yo estoy impugnando, que esa actividad que estoy impugnando, sea suspendida provisionalmente, para que sus efectos se encuentren, insisto, suspendidos durante la tramitación de este proceso de amparo. Con estos ejemplos que voy a traerles para que los vayamos analizando, vamos a entender el porqué de la naturaleza de este amparo provisional. Yo oía de manera recurrente en cátedra, en litigio y también con algunos alumnos que me decían, bueno, es que si dan el amparo provisional, fijo que dan el amparo definitivo. No necesariamente. El tribunal debe de analizar, debe de detallar también al momento de resolver el otorgamiento cuáles son las causas por qué lo otorga y en todo caso decir si considera prudente o no el no otorgar. Hay un tema particular ahí que vamos a ir viendo en el desarrollo también del amparo provisional. Nosotros analizamos en la clase anterior, pues ya esto no lo vamos a repetir, el inicio del análisis para la interposición del proceso de amparo sobre los actos arbitrarios y los agravios y la petición. Ahora entendimos ya cómo o cuáles son los elementos básicos y fundamentales. Yo quiero insistir en este punto, si cumplidos todos los requisitos obligatorios que tiene la ley de amparo y el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, ustedes quieren además poner un análisis jurisprudencial, un análisis doctrinario para ilustrar mejor al órgano jurisdiccional que va a conocer del amparo, eso no es limitación. Entonces, una vez nosotros planteamos la demanda de amparo, el órgano jurisdiccional va a emitir la resolución que le da trámite a esta demanda. Ya lo hemos conversado también, el trámite se hace con prioridad, así que de manera inmediata, y se pueden ir verificando los artículos que se van señalando ahí para cada uno de los trámites, eso lo tienen en el artículo 33, las resoluciones se emiten de manera inmediata.
Entonces vamos a ver que el mismo día que el órgano jurisdiccional que recibe esta petición de amparo, se va a emitir esta resolución. Si yo he requerido, miren, por eso es tan importante, si yo he requerido ahí que se me otorgue el amparo provisional en esta misma resolución, se trata de un acto o de una omisión que pueda poner en riesgo la vida de una persona, la ley señala, y ahí lo vamos a ver ahora, que se debe de otorgar el amparo provisional. En esa misma resolución, este órgano jurisdiccional se va a pronunciar sobre el otorgamiento del amparo provisional y de hecho también se va a pronunciar si hubo omisión de requisitos. Le va a fijar ahí el plazo al interponente de la demanda de amparo que tiene que subsanar las omisiones que pudo haber incurrido en la interposición de la demanda. Si este pronunciamiento sobre el amparo provisional se pidió a instancia de parte, pues así lo resolverá el juez indicando si lo otorga o no. Y aún y cuando este requerimiento no se haya hecho, pero el juez advierte que existe un grave riesgo si no lo otorga, pues él puede, en este caso, resolverlo de oficio. El amparo provisional es tan particular que el juez puede no otorgarlo en esta primera resolución y las partes en toda la ilación, en todo el trámite del proceso de amparo, pueden insistir haciendo referencia. Mire, señor juez, yo considero que sí es importante que se otorgue el amparo provisional y volver a requerirlo. Y en ese caso el juez o la sala o la Cámara o en todo caso la Corte de Constitucionalidad pronunciarse sobre el otorgamiento o no de este amparo provisional. ¿Qué es importante que tengamos nosotros claro en esta resolución? Pues, en efecto, si hubo deficiencias en esta interposición del escrito de amparo, el tribunal lo va a admitir y le va a fijar este plazo de 3 días, o en todo caso, si estamos en distancias largas, más el trámite o más los días que se les tenga que dar en razón de esta distancia, para que pueda subsanar estas deficiencias que fueron advertidas en la interposición de la demanda de amparo. Entonces, esto es importante porque en caso de no cumplir con la subsanación, el tribunal puede suspender el trámite del proceso de amparo. Yo se los planteaba el otro día, va a depender mucho del análisis que haga el tribunal de cuáles fueron esos puntos que no planteó, que no expuso el interponente de la demanda, ¿verdad? Si son puntos que son fundamentales para el entendimiento del planteamiento de la demanda, pues en todo caso, si no lo subsana, entonces se va a suspender el trámite del proceso de amparo. Hay casos en donde no se especifica cuál es el acto que se reclama, solo dice, mire, yo presento un amparo en contra, qué sé yo, en caso que recuerde, en contra del alcalde, porque la forma en que el alcalde actúa a mí me causa agravio. Pero no dice cómo actúa, no dice qué actuó, no dice si fue en un documento, no dice si fue en una resolución, no dice si fue en una actividad, no dice si fue porque dejó de hacer algo de sus funciones específicas. Y ojo, el órgano jurisdiccional aquí no está para hacer una interpretación extensiva. Tiene que haber claridad en qué fue la situación que nos causó este agravio. Entonces, este es uno de los puntos particulares que necesito que tengamos claridad en cuanto a esta resolución de trámite. Yo les decía también, ustedes ya ahora tienen otro nivel de entendimiento en cuanto a la figura de las garantías constitucionales. Ya si leen por ahí en alguna noticia o en algún tweet, se le dio trámite. No quiere decir absolutamente nada. Quiere decir que lo recibió y que se les fijó el plazo a la autoridad impugnada y en todo caso se le está fijando también previos a los interponentes si es que hubiera algo que subsanar. Ya lo interesante viene después. ¿Y qué es lo que vamos a tener después de esta primera resolución? Recuerden ustedes que a través de esta primera resolución yo no solo dispongo esta admisión de trámite y no solo planteo el plazo para la subsanación de los requisitos que se tienen que haber expuesto todos en la demanda, sino que además voy a resolver también si otorgo o no otorgo el amparo provisional
de conformidad con los supuestos que señala la ley, sino que además le voy a fijar el plazo a la autoridad impugnada para que me remita, no solo, pues ahí será dependiendo del caso, dependiendo de la autoridad y dependiendo del auto, de la acción o la omisión que se esté reclamando, yo voy a pedirle a esta autoridad que me remita un informe circunstanciado o los antecedentes de este caso. Este plazo que fijo en esta primera resolución es de un plazo perentorio e improrrogable de 48 horas para que se rinda este informe. Hay algunas autoridades que son particulares, porque no solo mandan todos los antecedentes, sino que también rinden un informe. Y saben que es particular. Yo no sé si algunos de los que están en la clase trabajan en alguna institución o no sé, en algún ente o en alguna oficina que hayan visto un proceso de amparo o hayan estado inmersos en un proceso de amparo. Pero ya ahora se ha vuelto como una práctica recurrente en las entidades públicas que no solo remiten los informes circunstanciados y los antecedentes de estos trámites administrativos, si es que fuera en contra de trámites administrativos, sino que además también al enviar este informe hacen su propia valoración sobre los requisitos que debieron de haberse cumplido. Si, por ejemplo, advierten que ellos no son los órganos que debieron de haber sido impugnados en amparo, es decir, ellos discuten su legitimación pasiva, ahí lo hacen ver. Discuten, por ejemplo, si quien planteó el proceso de amparo tenía la legitimación activa para hacerlo y también si se habían agotado todos los procesos que debieron de haberse agotado para el planteamiento del amparo o si fue planteado dentro del plazo que señala la ley. Entonces es interesante porque es el momento oportuno para que se puedan discutir estos elementos que ya los discutimos también en clases anteriores. Luego de que tenemos esta primera resolución de trámite y se remiten los antecedentes, era lo que les decía, yo puedo remitir una copia simple, salvo requerimiento expreso, de enviar el original y luego devolverlo ya certificado. En tanto no se otorgue en forma expresa el amparo provisional, el proceso que subyace o el trámite que subyace no puede ser suspendido. Creo que fue Jamie que hizo esta pregunta en la clase pasada que hacía, mire, no recuerdo quién fue, la diferencia entre el amparo provisional y el amparo definitivo. Yo creo que la diferencia atiende más a la naturaleza y a los efectos que tenemos con uno y otro. Lo que yo busco a través del otorgamiento de un amparo provisional es que el acto que estoy reclamando se suspenda. ¿Por qué? Porque el amparo provisional tiene como naturaleza el ser considerado una medida cautelar. ¿Y qué hago yo a través de esta medida cautelar, denominada amparo provisional? Es suspender esos efectos. Entonces, si yo digo, mire, esta resolución a mí me causa un agravio directo, suspéndala, en tanto que se diligencie todo el proceso de amparo. Entonces, esto es algo que también tenemos que tener claridad. Insisto, estos entes ahora, últimamente, que eso ya es como parte de conocer de tantos procesos de amparo, repito, no solo mandan los antecedentes, no solo mandan un informe circunstanciado, sino que también se pronuncian sobre estos elementos de la procedibilidad del amparo. Y luego de que se emite esta resolución de trámite que tiene estos elementos particulares, y una vez que la autoridad impugnada haya enviado los antecedentes o el informe circunstanciado o a IB, que como les decía, esto se hace por un plazo perentorio de 48 horas, entonces vamos a tener la primera resolución. La primera es la resolución de trámite, en donde se admite a trámite, se piden los antecedentes, se pide el informe circunstanciado y luego, una vez rendido este informe y una vez remitidos estos antecedentes, miren qué interesante.
Si yo decreté el amparo provisional en la resolución de trámite, aquí lo puedo confirmar. Si yo, de la misma manera, lo otorgué, pero luego de leer los informes y luego de ver el relato que me está dando la autoridad impugnada, considero que no es procedente otorgarlo, lo puedo revocar el amparo provisional. Sí, Edwin, ¿tienes alguna duda? Sí, licenciado, tengo una duda. En el momento que si se otorga el amparo provisional, se le notifica a las partes interesadas que el amparo está provisionado. Sí, así es. Por supuesto, todas las partes tienen que estar debidamente notificadas de todas y cada una de las actuaciones del órgano jurisdiccional que conocen amparo. De hecho, el amparo provisional, la resolución que confirma, revoca o deniega el amparo provisional es de las pocas resoluciones que son apelables. Entonces, yo se los dije cuando empezamos esta clase, que la competencia de la Corte de Constitucionalidad es bien particular, porque si bien es cierto, de conformidad con el artículo 11, su competencia para conocer en amparo es digamos, corta, es solo en contra del Congreso, Corte Suprema y del presidente y vicepresidente, es el único ente que conoce en apelación. Ya sea que el que está conociendo en grado sea un juez de primera instancia, sea una sala o sea la Corte Suprema de Justicia. Absolutamente todas las apelaciones que se presentan en un proceso de amparo se conocen en la Corte de Constitucionalidad. Te voy a leer lo que dice el artículo 61 de la Ley de Amparo. Son apelables las sentencias de amparo. Terminamos, siempre y cuando no sean las del artículo 11. Los autos que denieguen, concedan o revoquen el amparo provisional. Y luego vamos a tener los autos que resuelven liquidaciones de costas y daños y perjuicios y los que le fijan fin al proceso. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los que le fijan fin al proceso? Los que suspenden en definitiva el proceso, porque ya le están poniendo fin. Yo puedo decir, no, mire, lo está suspendiendo, pero no hay causal para suspensión. Pero en términos generales, acá vamos a tener impugnables a través de apelación la sentencia del amparo y este auto que deniegue, conceda o revoque el amparo provisional. No sé si con eso tienes subsanado ahí tu duda. Sí, licenciada, ahí está. Es que tenía la duda con respecto a un amparo, pero en el ramo laboral. Ajá. Entonces, si no se notifica en un momento dado a las partes que existe un amparo provisional, quiere decir que el amparo se fue como tal. No te escuché esa última parte. Si las partes no están debidamente notificadas. Notificadas que existió un amparo provisional, quiere decir que no existió esta provisión o que se fue en su curso normal como un amparo definitivo. Sí, pero te voy a decir que siempre se les notifica la resolución que dio trámite y la primera resolución. Y ahí en la primera resolución se señala si se otorga o no se otorga el amparo provisional. Y sabes que eso en materia laboral siempre ha sido muy discutible, particularmente en los casos de reinstalación o en los casos de los juicios ordinarios laborales donde hay pagos de prestaciones. Correcto. Y es complejo, ¿va? Porque si te ordena una sala de lo laboral, y ahí nos quedamos en sala, porque sabemos que no hay casación en materia laboral, nos quedamos en apelación, todo lo que resuelva en la sala se va directamente en amparo. Si una sala al resolver un ordinario te dice, mire, páguele todas las reclamaciones que trae el trabajador, qué sé yo, aguinaldo, vacaciones, indemnización, bonificación, y no te das cuenta, tienes aquella liquidación de $500,000 de quetzales. Y dices, bueno, pero es que no estoy de acuerdo con la sentencia, entonces yo, la sentencia de sala, yo me voy en amparo. Y es bien complejo porque no te dan el amparo provisional, entonces los efectos de la sentencia de la sala están vigentes. ¿Y qué haces tú? Pagas. Imagínate que después te señalan en amparo que sí procedía y tú ya pagaste, te aseguro que no te lo van a devolver, ¿no? Es muy complejo.
Por eso es bien importante, porque en este caso, obviamente, quien presentaría el amparo, aunque he visto amparos que presentan los trabajadores estando en desacuerdo con lo resuelto por la sala porque dicen que les debieron de haber dado más, ya se van más a discutir sobre el monto que se les otorgó en la discusión de las prestaciones, es bien importante que se les haga detalle de por qué requieren el amparo provisional. ¿Qué nivel de agravio va a tener para ellos si la sentencia de esa sala no se suspende? Dime, Lilia. Sí, Ligda, el tiempo estipulado para este amparo no importa porque allí donde yo laboro acaban de reinstalar a una persona que fue despedida en el año 2014. Sí, pero es que te aseguro que el juicio llevaba, o sea, si está en el 2014, estamos hablando de hace 8 años, ¿verdad? El juicio es el largo. Es que es el promedio, lamentablemente, porque tendrías que haber diligenciado. Primero que se van a la Inspección General de Trabajo, ¿eh? Para llevar el trámite administrativo ante la Inspección General de Trabajo. Y ojo que eso interrumpe la prescripción que tienes para presentar una demanda laboral. En este caso puede haber sido un incidente, no sé cuál fue el mecanismo por el cual lo hicieron. Bueno, entonces no lo logras resolver ante la inspección. Luego te vas a un juzgado de primera instancia para declarar si en efecto el despido fue justificado, injustificado, cuáles fueron las condiciones o qué fue lo que le causó este agravio en el tema laboral para que el juez ordene esa reinstalación. Vencida la etapa en primer grado, planteas apelación ante la sala de trabajo. Y lo dispuesto por la sala lo presentas en amparo. Imagínate, y eso es un amparo que se conoce ante la Corte Suprema de Justicia porque vas en amparo contra lo resuelto por la sala. Y luego, lo que resuelve la Corte Suprema de Justicia en amparo, lo puedes apelar ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, si barato son 8 años. Sí, ¿el plazo cuál sería? Por eso no nos perdamos. No vas a presentar en amparo lo que resolvió la inspección, ni lo que resolvió el juzgado de primera instancia, ni lo que resolvió la sala. Como lo resuelto por la sala, tú puedes ampararlo ante la Corte Suprema de Justicia. Es sobre esa resolución y desde el momento en el que te lo notificaron que tú tienes que contar los 30 días. Y ojo lo que dice el artículo 10 en la literal H. Si son asuntos de orden judicial que tiene una ley con sus procedimientos y sus recursos y ya se ventilaron todos de conformidad con el debido proceso, pero después de ventilados todos esos, yo considero que se siguen violando los derechos que señala la Constitución, entonces yo lo llevo en amparo. Yo conozco casos muy particulares que he estado viendo últimamente en donde se lleva todo el trámite procesal y de pronto los jueces en primera instancia condenan al pago de indemnización. Hay una norma constitucional y esto hago referencia porque esta magistratura, la octava magistratura de la Corte, hizo un giro en su análisis jurisprudencial. La Constitución Política de la República de Guatemala tiene un artículo específico que señala que los trabajadores del Estado no podrán recibir indemnización más allá de 10 años. Si de pronto el trabajador reclama indemnización y estuvo 15, 16 años, aquí hay una cuestión muy particular, porque el texto constitucional tiene una norma prohibitiva expresa. Ahí sí dice, los trabajadores del Estado no podrán recibir más de 10 años de indemnización. Entonces hay un tema muy particular porque han venido las instituciones del Estado a reclamarlo. Ya no dicen, miren, que tienen que dar la reinstalación, o si le tengo que pagar todas sus prestaciones, se las pago. Y todo esto se discutió hasta la última instancia. Pero considero que hay una violación al texto constitucional porque no puedo pagar más de 10 años porque la norma constitucional me pone este tope. Estas han sido discusiones interesantes y las menciono porque de hecho ahora hay un giro jurisprudencial en ese análisis que tiene la Corte.
Yo creo, vamos a ver esta última parte y a partir de aquí empezamos el viernes. Nosotros tenemos entonces que con esta remisión de antecedentes o de informe circunstanciado se emite esta resolución, la primera resolución, que confirma, revoca o resuelve el amparo provisional. Todo esto, insisto, con trámite prioritario. Ahí tenemos nosotros entonces en la resolución, esta que emite el órgano jurisdiccional que conoce el amparo, teniendo los antecedentes del informe, la primera audiencia. ¿Por qué le damos la primera audiencia? Porque lo que hago es, ya tengo aquí la petición del demandante. Esta petición, yo se la estoy comunicando al órgano que se está impugnando, porque al enviarle a él este requerimiento de antecedentes y de informe, le envío obviamente una copia de esta demanda. Entonces, él ya se impuso ahí de lo que se le está reclamando. Y todo esto, tanto la demanda como los antecedentes o el informe circunstanciado, yo se lo notifico a todas las partes para que ellos ya conozcan estas dos posturas. ¿Quiénes serán estas partes? Va a ser el Ministerio Público y van a ser los terceros interesados. Esa primera audiencia que se señala en las primeras 48 horas. No olvidemos aquí que cuando les hablo de primera audiencia, todo esto es por escrito. Vamos a ver a partir del viernes cuáles son los detalles del amparo provisional, cuáles son los casos que de conformidad con la ley obligan al órgano jurisdiccional que conoce en amparo el otorgamiento de esta medida que tiene estos tintes de cautelaridad. Y vamos a analizar también qué es lo que ha dicho la Corte en relación a la naturaleza de esta medida específica del amparo provisional. Y de la misma manera vamos a ver qué es lo que se dispone en esta primera audiencia. Para mí es muy importante que veamos este enlace que tiene la demanda de amparo, estos elementos preliminares o presupuestos procesales, porque como les repito, en la remisión de los antecedentes y el informe circunstanciado se acostumbra que la autoridad impugnada haga esa apreciación de los presupuestos procesales. Legitimación activa, pasiva, temporalidad y definitividad. ¿Y ahora qué ocurre? Cuando ya tengo yo demanda y ya tengo informe circunstanciado o remisión de antecedentes, o ambos, y este memorial, y se los notifique a las partes, en este punto es bien interesante porque el tribunal tiene esa posibilidad de analizar y decir, bueno, mire, de pronto y su requerimiento es válido. Sí, usted tiene razón, este acto causa agravio. Esta es la autoridad impugnada, totalmente de acuerdo. Usted tiene la legitimación, pero lo está presentando en el día 40 y la ley señala que tiene que ser en el día 30. Entonces, usted violó un presupuesto procesal de procedibilidad y el amparo se suspende a partir de esa audiencia. Y como ya lo vimos, de conformidad con lo que señala la ley de amparo, esa resolución que suspende en definitiva también puede ser apelable. Se pueden apelar ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte le va a responder. Si en efecto lo hizo fuera del plazo, disculpe, el juez de grado tenía razón, este caso se suspende. Entonces vamos a, solo para dejarles claros cómo va a ser la dinámica, vamos a ir viendo parte por parte cada una de estos momentos del proceso de amparo, cuál es el objeto que tiene la primera audiencia, cuál es el objeto que tiene la evacuación de la prueba, cuál es el objeto que tiene la segunda audiencia y cómo llegamos con esto a la vista pública y al auto para fallar, cuál es la posición que tienen que tener cada una de las partes en estos momentos de tramitación. Yo les agradezco la atención de hoy. Insisto, vamos a seguir en la clase del viernes a partir de la primera resolución, que es la que fija todo este análisis sobre los presupuestos procesales para determinar si se continúa con el trámite del amparo o se suspende porque no se cumplió con estos presupuestos procesales. Así que lean esa parte. Yo creo que en el documento que les envié empieza a partir de la página 86, 87, todo el trámite del proceso de amparo. Yo esperaría que entre esta y la próxima clase terminemos ya el trámite del proceso de amparo y empecemos a ver la apelación. Así que muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.